En las primeras horas de la madrugada, el municipio de Elota, Sinaloa, se convierte en campo de batalla cuando células del crimen organizado intentan tomar control de rutas estratégicas. El general Ricardo Trevilla, comandante de operaciones militares en la zona, recibe reportes de convoyes armados moviéndose hacia poblaciones civiles. Lo que comienza como una operación de interceptación se transforma en un enfrentamiento directo donde la preparación militar, el valor bajo fuego y la determinación de proteger a la población civil se ponen a prueba. Tras horas de combate intenso, las fuerzas federales logran repeler el ataque y capturar a uno de los sicarios clave, desarticulando una célula que operaba con impunidad. Esta es la crónica de esas horas donde la decisión de un comandante y el sacrificio de sus hombres evitaron una masacre. Quien les habla es el general Ricardo Trevilla. He servido a mi país durante más de 28 años. He visto el rostro de la guerra en sus formas más crudas. He perdido hombres bajo mi mando y he aprendido que en esta profesión no existe el término medio. O proteges a tu gente o los entregas al caos. Lo que voy a contarles no es un relato glorioso ni una historia de héroes invencibles. Es la verdad desnuda de lo que significa enfrentar al crimen organizado en México, de lo que cuesta cada kilómetro recuperado, cada vida salvada. La madrugada del 23 de octubre de 2024, en el municipio de Elota, Sinaloa, esa verdad se escribió con pólvora, sangre y determinación. Éramos 32 elementos contra un enemigo que superaba el centenar, disperso en convoyes blindados, armado hasta los dientes y con órdenes de sembrar el terror. No retrocedimos, no podíamos. Detrás de nosotros había familias durmiendo, niños que merecían despertar en paz, ancianos que habían soportado ya demasiadas décadas de violencia. Este es el testimonio de esas horas donde el deber se convirtió en combate, donde la estrategia militar enfrentó la barbarie del narco y donde cada decisión que tomé pudo haber significado la diferencia entre la vida y la muerte de mis soldados. Las primeras señales llegaron cerca de las 2 de la madrugada. Nuestro sistema de inteligencia había detectado movimientos irregulares en las carreteras que conectan Elota con la costa, rutas que históricamente han sido disputadas por células del cártel de Sinaloa y grupos disidentes que intentan fragmentar el control territorial. Los reportes hablaban de al menos 5 camionetas artilladas, pick-ups modificadas con placas blindadas y torretas improvisadas donde montaban ametralladoras calibre 50. No era un movimiento menor, era una incursión planeada, coordinada, diseñada para intimidar y establecer presencia. Mi experiencia me decía que cuando estos grupos se mueven con ese despliegue, no vienen a negociar territorios, vienen a tomar por la fuerza lo que consideran suyo. Ordené la activación inmediata del protocolo de respuesta rápida. 32 elementos de infantería, apoyo de blindados ligeros y coordinación con la Guardia Nacional. Sabía que el tiempo era crítico. En operaciones contra el narco, quien llega primero al punto estratégico controla el desarrollo del enfrentamiento. No podíamos permitir que establecieran posiciones en zonas pobladas. El despliegue se ejecutó en silencio absoluto. Mis hombres conocen el terreno como la palma de su mano. Cada curva de la carretera federal, cada camino de terracería que serpentea entre los cultivos, cada punto donde el relieve ofrece ventaja táctica. Dividí la fuerza en 3 escuadrones. El primero avanzaría por la ruta principal para interceptar el convoy enemigo de frente. El segundo se posicionaría en las alturas estableciendo puntos de observación y fuego de apoyo. El tercero quedaría en reserva estratégica, listo para responder a cualquier movimiento de flanqueo. La comunicación entre escuadrones era vital. En estos enfrentamientos, el enemigo no respeta reglas de combate. Usan civiles como escudos, disparan desde vehículos en movimiento,
abandonan posiciones sin advertencia. No puedes predecir su comportamiento, pero puedes anticiparte a su intención. Su objetivo era claro: llegar a Elota, establecer retenes ilegales, extorsionar a la población y enviar un mensaje de que el territorio les pertenecía. Mi objetivo era igualmente claro: impedirlo a cualquier costo. Mientras avanzábamos en la oscuridad, solo interrumpida por las luces de nuestros blindados en modo táctico, sentí el peso de la responsabilidad que carga todo comandante antes del combate. Sabía que algunos de mis hombres podrían no regresar. Sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas definirían el resultado. El contacto inicial ocurrió a las 3:15 de la madrugada en un tramo recto de la carretera donde la visibilidad era favorable para ambos bandos. El convoy enemigo avanzaba en formación cerrada, 5 pick-ups artilladas con sicarios visibles en las torretas, armados con Barrett calibre 50, A-47 y lanzagranadas. No intentaron evadir. Al contrario, aceleraron directamente hacia nuestra posición. Es una táctica de intimidación que han perfeccionado. Avanzan disparando ráfagas al aire, gritando, mostrando su armamento, confiando en que la agresividad pura quiebre la voluntad del oponente. Funciona contra policías municipales desarmados, contra retenes estatales sin apoyo, contra civiles indefensos. No funciona contra infantería militar entrenada y bien posicionada. Di la orden de fuego cuando estaban a 200 metros. Las ametralladoras de nuestros blindados abrieron primero, trazadores que iluminaron la noche como relámpagos horizontales. El impacto fue inmediato. La camioneta líder perdió el control. Su torreta explotó en fragmentos de metal y carne cuando nuestro fuego concentrado destrozó la estructura. Las otras 4 frenaron bruscamente, dispersándose hacia los flancos en un intento desesperado de buscar cobertura. Los sicarios saltaron de los vehículos, algunos disparando mientras corrían, otros arrastrándose hacia la vegetación que bordeaba la carretera. El combate había comenzado. Durante los siguientes 40 minutos, el intercambio de fuego fue constante y brutal. Los sicarios tenían ventaja en número, pero carecían de disciplina táctica. Disparaban en ráfagas largas sin apuntar, desperdiciando munición, exponiendo sus posiciones. Mis hombres, por el contrario, operaban con precisión quirúrgica, fuego selectivo, movimientos coordinados, comunicación constante. El escuadrón de las alturas proporcionaba información en tiempo real sobre los movimientos enemigos, permitiéndome ajustar nuestras posiciones y anticipar sus intentos de flanqueo. 2 veces intentaron rodearnos por la derecha, usando la oscuridad y el conocimiento del terreno. 2 veces fueron repelidos con fuego de supresión que los obligó a replegarse. La intensidad del combate generaba un estruendo ensordecedor. El tableteo de las AK-47, el rugido grave de las 50, el silbido de las balas trazadoras cortando el aire, el impacto metálico contra nuestros blindados. Podía escuchar las voces de mis hombres por el radio, reportando posiciones, solicitando munición, confirmando blancos neutralizados. La adrenalina del combate tiene un efecto paradójico. Acelera tu percepción del tiempo mientras simultáneamente te sumerge en un estado de concentración absoluta donde solo existen las decisiones inmediatas, las amenazas presentes, la supervivencia del siguiente segundo. Cerca de las 4 de la madrugada, el fuego enemigo comenzó a decrecer notablemente. Habíamos neutralizado al menos a 15 sicarios, destruido 3 de sus vehículos y obligado a los supervivientes a dispersarse en pequeños grupos sin coordinación. El escuadrón de las alturas reportó movimiento hacia el norte, grupos de 2 o 3 individuos intentando escapar a través de los campos de cultivo. Di orden de persecución selectiva. No podíamos permitir que reagruparan o que alcanzaran poblaciones donde pudieran tomar rehenes. 2 escuadrones avanzaron en pinza
mientras el tercero aseguraba el perímetro de la carretera. La persecución en terreno agrícola durante la noche presenta desafíos específicos. La vegetación densa limita la visibilidad. Los canales de irrigación pueden convertirse en trampas mortales. El enemigo conoce rutas de escape que nosotros debemos descubrir sobre la marcha. Pero teníamos ventajas decisivas: equipamiento de visión nocturna, drones de reconocimiento y, sobre todo, soldados profesionales que mantienen la calma bajo presión. Fue durante esta fase cuando capturamos al sicario, que posteriormente proporcionaría información crucial. 3 de mis hombres lo acorralaron en un campo de maíz, tendido boca abajo, su rifle abandonado a 2 metros de distancia. Se rindió sin resistencia, las manos en alto, gritando que no dispararan. La captura se ejecutó según protocolo: inmovilización, registro de armas ocultas, identificación preliminar. Era joven, no más de 25 años, tatuajes característicos de células del Pacífico en brazos y cuello. El operativo se extendió hasta el amanecer. Aseguramos un perímetro de 3 kilómetros, recuperamos armamento de alto poder que incluía 4 Barrett, calibre 50, 18 rifles de asalto, lanzagranadas y miles de cartuchos. 3 vehículos artillados quedaron inutilizados, convertidos en chatarra humeante sobre el asfalto manchado. El balance preliminar reportaba 17 sicarios neutralizados, 1 capturado, el resto disperso en fuga. De nuestro lado, 3 elementos heridos de consideración que fueron evacuados inmediatamente para atención médica especializada, varios con heridas menores que rechazaron la evacuación y permanecieron en posición. Ninguna baja fatal en nuestras filas. Era un resultado favorable desde cualquier métrica militar, pero yo sabía que no podíamos cantar victoria prematuramente. Los grupos del narco tienen una capacidad de regeneración asombrosa. Reemplazan bajas en días, reorganizan células en semanas. Lo que habíamos logrado esa madrugada era una victoria táctica significativa, pero la guerra continúa cada día, en cada rincón de este país donde el crimen organizado intenta imponer su ley. Mientras supervisaba el aseguramiento de la escena, observando a mis hombres trabajar con profesionalismo absoluto bajo las primeras luces del alba, sentí una mezcla de orgullo y agotamiento. Orgullo por estos soldados que arriesgan sus vidas sin gloria mediática, sin reconocimiento público, cumpliendo su deber en silencio. Agotamiento porque sabía que mañana o la próxima semana volveríamos a estar aquí. La interrogación preliminar del sicario capturado comenzó apenas aseguramos el área. Se identificó como José Luis, 24 años, originario de Culiacán, reclutado por el cártel desde los 16. Su historia era la típica narrativa de reclutamiento que hemos documentado miles de veces: familia disfuncional, pobreza extrema, deserción escolar, promesas de dinero fácil y respeto. Empezó como halcón, vigilando movimientos policiales desde esquinas, después como mula transportando droga en mochilas, eventualmente como sicario cuando demostró que podía matar sin vacilar. No mostraba remordimiento, solo miedo a las consecuencias inmediatas. Miedo a su propia organización que castiga con brutalidad inimaginable cualquier falla, cualquier captura percibida como traición. Miedo al sistema judicial que, aunque deficiente, representa años en prisión federal. Su información inicial era valiosa: nombres de jefes de plaza, rutas de abastecimiento, ubicación de casas de seguridad, información que entregaríamos inmediatamente a la Fiscalía para construir casos sólidos. Pero lo más revelador era su testimonio sobre la operación de esa noche. No era un movimiento aislado, sino parte de una ofensiva más amplia para recuperar territorio perdido recientemente en enfrentamientos con células rivales. El cártel estaba fracturado internamente, grupos disidentes desafiando liderazgos establecidos
y el OTA representaba un punto estratégico en esa disputa interna. Cada facción buscaba consolidar control sobre rutas de distribución hacia la costa, donde embarcaciones transportan cargamentos hacia mercados internacionales. Los días siguientes al enfrentamiento estuvieron marcados por una tensión palpable en toda la región. Reforzamos presencia militar en el OTA y municipios circundantes, establecimos retenes permanentes en puntos estratégicos, intensificamos patrullajes nocturnos. La población civil respondió con una mezcla de alivio y escepticismo. Alivio porque el operativo había evitado que sicarios establecieran retenes ilegales, donde extorsionan a comerciantes, secuestran a jóvenes para reclutamiento forzado, siembran terror indiscriminado. Escepticismo porque han vivido décadas de promesas gubernamentales incumplidas, de operativos que resultan en calma temporal, seguida por resurgimiento violento del crimen. Entiendo ese escepticismo, lo respeto. No puedo prometerles que hemos derrotado definitivamente al narco en su región, porque esa sería una mentira irresponsable. Lo que puedo prometerles es que mientras esté al mando de estas operaciones, cada sicario que intente sembrar terror enfrentará una respuesta contundente, profesional y apegada a derecho. Cada convoy que avance con intenciones criminales será interceptado. Cada célula que opere en su territorio será perseguida incansablemente. No es una guerra que se gana en un solo enfrentamiento. Es una guerra de desgaste, de presencia permanente, de inteligencia acumulada, de coordinación entre instituciones. Es una guerra que requiere no solo valentía militar, sino respaldo institucional, inversión en seguridad, fortalecimiento del sistema judicial y fundamentalmente generación de oportunidades para que los jóvenes no vean en el narco su única opción de supervivencia. La captura de José Luis y el desmantelamiento de esa célula generaron ondas que se extendieron más allá de el OTA. La información que proporcionó durante interrogatorios especializados permitió ejecutar operativos coordinados en Culiacán, Mazatlán y comunidades rurales donde el cártel mantenía infraestructura logística. Desarticulamos 3 casas de seguridad, incautamos arsenales que incluían armamento de uso exclusivo militar robado o adquirido mediante corrupción, capturamos a 8 operadores adicionales. Cada captura generaba nueva información, cada casa de seguridad revelaba documentos, comunicaciones, estructuras organizacionales. El trabajo de inteligencia posterior a un enfrentamiento es tan crucial como el combate mismo. Analizar patrones de comunicación, identificar redes de apoyo, rastrear flujos financieros. El narco no opera en vacío, requiere complicidades políticas, complicidades empresariales, complicidades sociales. Desmantelar esas redes de complicidad es tan importante como neutralizar sicarios en combate directo. Durante las siguientes semanas, nuestro equipo de inteligencia trabajó exhaustivamente para construir un panorama completo de la operación criminal en la región. Identificamos vínculos con funcionarios municipales que recibían sobornos para facilitar movimientos, empresarios que lavaban dinero mediante negocios legítimos, elementos policiales que proporcionaban información sobre operativos. Cada nombre identificado fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción. Algunos huyeron al saberse descubiertos, otros fueron detenidos. La mayoría permanece protegida por tecnicismos legales que explotan con cinismo. Reflexiono constantemente sobre la naturaleza de esta guerra. He combatido en operaciones contra insurgencias. He entrenado con fuerzas especiales de países aliados. He estudiado estrategias contra insurgencia implementadas en Colombia, Afganistán, Medio Oriente. Cada conflicto tiene particularidades que lo distinguen, pero todos comparten elementos comunes. Un enemigo que no respeta convenciones de guerra, poblaciones civiles atrapadas entre fuerzas enfrentadas, corrupción institucional
que socava esfuerzos legítimos, raíces económicas profundas que alimentan el conflicto. En México, el narcotráfico no es simplemente un problema de seguridad, es un fenómeno social complejo alimentado por demanda internacional insaciable de drogas, pobreza estructural que empuja a miles de jóvenes hacia organizaciones criminales, instituciones débiles infiltradas por corrupción, geografía que facilita producción y tráfico. Combatir este fenómeno requiere estrategia integral que combine fuerza militar para neutralizar violencia, justicia eficiente para castigar crímenes, desarrollo social para ofrecer alternativas, cooperación internacional para reducir demanda. Lo que hacemos en operativos como el de Lota es controlar síntomas agudos de la enfermedad, neutralizamos células violentas, recuperamos territorios, protegemos poblaciones. Pero la cura definitiva requiere transformaciones estructurales que exceden capacidades militares. Mientras esas transformaciones no ocurran, seguiremos enfrentando madrugadas como aquella del 23 de octubre, donde la única opción es combatir con todo lo que tenemos o entregar el país al caos. Pienso en los hombres bajo mi mando, en sus familias que esperan su regreso cada noche sin certeza de qué ocurrirá. Pienso en los soldados heridos durante el enfrentamiento, recuperándose en hospitales militares, algunos enfrentando rehabilitaciones largas y dolorosas. Pienso en los que no tuvieron la suerte de sobrevivir en operativos anteriores, en las viudas que reciben banderas dobladas y condolencias institucionales que nunca compensan el vacío dejado. El costo humano de esta guerra es incalculable. No solo las bajas militares, sino los civiles asesinados en fuegos cruzados, los desplazados que abandonan comunidades completas huyendo de violencia, los niños que crecen normalizando balaceras como banda sonora cotidiana. Cada vez que doy orden de abrir fuego, cada vez que planifico un operativo que sé resultará en muertes, cargo con el peso de esas consecuencias. No es carga fácil de llevar. Me quita el sueño, me genera cuestionamientos existenciales sobre el valor de lo que hacemos. Pero cuando veo a familias en el OTA que pueden continuar sus vidas sin retenes criminales, extorsionándolas, cuando escucho testimonios de comerciantes que ya no pagan cuotas semanales a sicarios, cuando observo niños jugando en calles que semanas antes eran zonas de guerra, encuentro justificación para continuar. No es suficiente, nunca lo será mientras existan mexicanos viviendo bajo amenaza del narco. Pero es lo único que puedo ofrecer desde mi posición: protección incansable, combate sin tregua, resistencia inquebrantable contra quienes pretenden someter al país mediante violencia. El sicario capturado, José Luis, representa miles de historias similares que se repiten en cada rincón del país. Jóvenes reclutados mediante combinación de promesas económicas y amenazas violentas, entrenados para matar sin cuestionamiento, desechados cuando ya no son útiles o representan riesgo. El cártel no es familia como predican sus corridos propagandísticos. Es maquinaria industrial de explotación que consume vidas y escupe cadáveres. José Luis ahora enfrenta décadas en prisión federal, asumiendo que sobreviva al sistema penitenciario, donde sus antiguos compañeros mantienen control mediante redes de corrupción. Su testimonio ayudó a desmantelar operaciones criminales, salvó vidas potenciales, contribuyó marginalmente a debilitar estructuras del narco, pero su vida está destruida irreparablemente. No hay redención posible para alguien con su historial, no hay reintegración social después de años como sicario. Es producto de un sistema fallido que genera miles como él cada año, jóvenes sin opciones que encuentran en el crimen organizado la única institución dispuesta a reclutarlos, entrenarlos, proporcionarles identidad y propósito, por perversos que sean. Mientras conversaba con él durante interrogatorios,
Intentando comprender la psicología detrás de sus decisiones, lo único que encontraba era vacío emocional, capaz de relatar asesinatos con indiferencia absoluta, incapaz de articular arrepentimiento genuino, desprovisto de empatía elemental. El cártel no solo lo reclutó, lo destruyó como ser humano, lo convirtió en herramienta desechable de violencia. Multiplicado por miles, este proceso de deshumanización representa una de las mayores tragedias del México contemporáneo. Han pasado semanas desde aquella madrugada en el OTA. La rutina militar ha absorbido el enfrentamiento como uno más entre docenas que ocurren mensualmente en esta guerra sin fin. Nuevos reportes de inteligencia señalan reagrupamiento de células criminales en zonas rurales, preparando posiblemente nuevas incursiones. Planeamos operativos de respuesta, ajustamos estrategias basadas en lecciones aprendidas, entrenamos continuamente a nuestros elementos para mantener ventaja táctica. El trabajo nunca termina. Cada sicario neutralizado es reemplazado, cada ruta asegurada es disputada nuevamente, cada victoria táctica es temporal, pero no podemos rendirnos. Rendirse significaría entregar territorios completos al control criminal, significaría abandonar a poblaciones civiles a su suerte, significaría traicionar el juramento que hicimos al vestirnos este uniforme. Mientras México me necesite combatiendo en estas trincheras, aquí estaré. Mientras haya sicarios amenazando familias, aquí estaré. Mientras el crimen organizado pretenda imponer su ley mediante violencia, enfrentará resistencia militar profesional, contundente y persistente. No prometo victorias definitivas porque esa no es la naturaleza de esta guerra. Prometo combate diario, presencia permanente, protección incansable. Prometo que cada madrugada, como aquella del 23 de octubre, cuando el narco avance con sus convoyes artillados buscando sembrar terror, encontrará soldados mexicanos dispuestos a enfrentarlo sin retroceder, sin rendirse, sin traicionar a su pueblo. Esta es mi guerra, es nuestra guerra, y la pelearemos hasta el último cartucho si es necesario. Hay batallas que no terminan cuando cesa el fuego, hay victorias que se desvanecen en cuestión de días, y hay enemigos que aprenden de cada derrota para regresar más preparados, más crueles, más determinados. Los 3 meses que siguieron al enfrentamiento del OTA me enseñaron que en esta guerra contra el narcotráfico no existen líneas de meta, no hay armisticios, no hay respiro. Cada operativo exitoso desencadena reacciones en cadena imposibles de predecir completamente. La captura de José Luis y el desmantelamiento de aquella célula no significaron el fin de la amenaza, sino apenas una pausa forzada mientras las organizaciones criminales recalibraban sus estrategias. Los reportes de inteligencia comenzaron a mostrar patrones preocupantes, reuniones clandestinas entre líderes de células aparentemente rivales, movimientos coordinados de armamento hacia la región, reclutamiento acelerado de jóvenes en comunidades donde nuestra presencia era esporádica. El narco estaba aprendiendo. Si los convoyes abiertos y agresivos resultaban en masacres como la que ejecutamos aquella madrugada, cambiarían de táctica, se volverían más sigilosos, más pacientes, más letales en su ejecución. Mi equipo de inteligencia trabajaba jornadas extenuantes, analizando cada fragmento de información, cada llamada interceptada, cada movimiento sospechoso, reportado por colaboradores civiles que aún confiaban en las instituciones. Sabíamos que algo grande se estaba gestando, pero no teníamos claridad sobre cuándo ni dónde golpearían. Esa incertidumbre es el peor enemigo de cualquier comandante militar. La presión política también se intensificó de formas que no puedo detallar completamente sin comprometer operaciones futuras, pero es importante que comprendan que los militares no operamos en vacío institucional. Respondemos ante cadenas de mando que responden ante autoridades civiles,
que responden ante presiones mediáticas, políticas y económicas. Cada operativo, como el de Lota, genera reportes que suben por la cadena hasta llegar a escritorios en Ciudad de México, donde funcionarios que nunca han escuchado una bala silbar cerca de sus cabezas toman decisiones sobre presupuestos, asignación de recursos, continuidad de estrategias. Algunos de esos funcionarios son aliados genuinos que comprenden la complejidad de esta guerra y nos respaldan incluso cuando las cosas se complican. Otros son políticos más preocupados por encuestas de popularidad que por resultados tangibles en terreno. Y otros, los más peligrosos, mantienen vínculos directos o indirectos con las mismas organizaciones que combatimos, filtrando información, saboteando operativos, protegiendo a criminales mediante laberintos burocráticos. Después de Lota, varios de esos funcionarios cuestionaron públicamente la proporcionalidad del operativo, sugiriendo que habíamos usado fuerza excesiva, que habíamos violado protocolos de derechos humanos, que habíamos generado violencia innecesaria. Esos cuestionamientos no surgían de preocupación genuina por derechos civiles, sino de presiones que el narco ejerce mediante sus redes de influencia. Cada sicario neutralizado es hijo, hermano, padre de alguien. Cada casa de seguridad desmantelada afecta intereses económicos que se extienden hasta sectores aparentemente legítimos. El narco no combate solo con armas, combate con abogados, con medios de comunicación comprados, con funcionarios corruptos, con narrativas que pintan a militares como villanos y a criminales como víctimas del sistema. Mantuve a mis hombres enfocados en la misión mientras lidiaba con esas presiones institucionales. Reforzamos entrenamiento en uso proporcional de la fuerza, documentación rigurosa de cada operativo, protocolos de respeto a derechos humanos, incluso en medio del combate, no porque esas presiones fueran legítimas, sino porque necesitábamos blindaje institucional contra acusaciones que sabíamos vendrían. En México, defender tu país del crimen organizado te convierte en blanco no solo de sicarios, sino de sistemas legales manipulados para proteger criminales. He visto comandantes ejemplares destruidos profesionalmente mediante acusaciones fabricadas, evidencias plantadas, testimonios comprados. He visto soldados que arriesgaron sus vidas enfrentando procesos penales por defender a civiles. Esa es la realidad perversa de esta guerra. El enemigo tiene más protecciones legales que los defensores de la ley. Mientras tanto, continuamos patrullando el Lota y zonas circundantes, manteniendo presencia visible que disuadiera nuevas incursiones. Los comerciantes locales comenzaron a acercarse con información voluntaria, señalando casas donde sicarios se refugiaban temporalmente, vehículos sospechosos que circulaban durante madrugadas, jóvenes siendo reclutados mediante amenazas veladas. Esa colaboración civil es indicador crucial de que estábamos ganando confianza, demostrando que nuestra presencia no era operativo mediático temporal, sino compromiso sostenido. Pero también era indicador de riesgo. Cada civil que colaboraba con nosotros se exponía a represalias brutales si el narco identificaba su participación. Proteger informantes civiles se convirtió en prioridad operativa tan importante como neutralizar sicarios. A mediados de enero de 2025, nuestros sistemas de inteligencia detectaron movimiento masivo de efectivos criminales hacia la sierra que rodea el Lota. No era convoy visible como el que enfrentamos meses atrás, sino infiltración gradual de grupos pequeños que llegaban por rutas diferentes, se dispersaban en comunidades rurales, esperaban órdenes. El patrón sugería preparación para operación de gran escala, posiblemente emboscada contra fuerzas federales o ataque coordinado contra instalaciones gubernamentales. Elevé inmediatamente el nivel de alerta, solicité refuerzos adicionales, coordiné con Guardia Nacional y Marina para establecer cerco perimetral que limitara movilidad enemiga.
La ventaja táctica que teníamos era temporal. Ellos aún no sabían que habíamos detectado su concentración. Si actuábamos precipitadamente, se dispersaría nuevamente y perderíamos oportunidad de neutralizar liderazgo operativo. Si esperábamos demasiado, podrían ejecutar su plan con consecuencias potencialmente catastróficas. Decidí estrategia de presión gradual, incrementar patrullajes en zonas específicas sin mostrar que conocíamos sus posiciones exactas, establecer retenes móviles que complicaran su logística sin revelar nuestro conocimiento completo de sus movimientos, interceptar comunicaciones para identificar líderes y objetivos. Durante 10 días ejecutamos esa estrategia mientras nuestro equipo de inteligencia trabajaba incansablemente para completar el panorama. Identificamos al comandante de la operación criminal, apodado El Tigre, veterano de múltiples cárteles, responsable de masacres en estados vecinos, buscado por autoridades estadounidenses por tráfico de fentanilo, que había matado a cientos de jóvenes en California y Texas. El Tigre representaba exactamente el tipo de objetivo de alto valor que justificaba riesgos operativos mayores. No era sicario raso reemplazable en semanas, sino operador estratégico cuya captura desarticularía operaciones criminales en varios estados. Coordiné con Fiscalía Federal para asegurar que teníamos orden de aprehensión válida, con todas las formalidades legales que nos protegieran de acusaciones posteriores. Planifiqué operativo de captura que minimizara riesgo de bajas civiles mientras maximizaba probabilidad de éxito. El Tigre se movía constantemente entre 3 casas de seguridad en comunidades diferentes, nunca durmiendo 2 noches consecutivas en el mismo lugar, siempre rodeado de al menos 8 sicarios fuertemente armados. Atacar cualquiera de esas casas implicaba combate urbano, donde cada ventana podía ocultar un francotirador, cada puerta una trampa explosiva, cada civil un rehén potencial. Necesitábamos sacarlo de esos refugios, forzarlo a moverse en terreno donde nuestras capacidades tácticas tuvieran ventaja. Mi equipo diseñó operación de engaño. Simularíamos retiro parcial de fuerzas federales de la región, creando percepción de oportunidad para que el narco ejecutara sus planes. Esperábamos que el Tigre interpretara ese movimiento como debilidad y saliera de sus refugios para coordinar personalmente la ofensiva que planeaba. Era estrategia arriesgada porque efectivamente reduciríamos presencia visible en zonas que habíamos asegurado con esfuerzo, pero si funcionaba, nos daría oportunidad de neutralizar no solo al Tigre, sino a su estructura completa de mando. La trampa se tendió durante la última semana de enero. Redujimos patrullajes diurnos en sectores específicos, retiramos retenes permanentes, creamos apariencia de que respondíamos a presiones políticas para desescalar presencia militar. Simultáneamente, posicionamos unidades de élite en ubicaciones ocultas, drones de vigilancia, monitoreando carreteras clave, equipos de intercepción listos para activarse en minutos. La información filtrada mediante canales que sabíamos el narco monitoreaba sugería que yo había sido llamado a Ciudad de México para rendir informes, que había tensiones institucionales sobre continuidad de operaciones en Sinaloa, que el gobierno consideraba negociaciones con cárteles para reducir violencia, toda mentira cuidadosamente diseñada para generar confianza falsa. Durante 4 días no ocurrió nada. El Tigre era cauteloso, desconfiado por naturaleza, no mordía el anzuelo fácilmente. Mis superiores comenzaban a presionar para que abandonara la estrategia y retomara operaciones convencionales. Pero mi instinto, forjado en décadas de combate contra estos enemigos, me decía que necesitaba paciencia. El 5.º día, nuestros sistemas de intercepción captaron comunicaciones encriptadas entre el Tigre y sus lugartenientes. Estaba planeando reunión presencial en zona rural para coordinar ataque masivo contra el OTA programado para la siguiente semana.
La reunión sería en rancho abandonado a 30 kilómetros del municipio, lugar donde habían ejecutado reuniones similares anteriormente sin interferencia. Teníamos fecha, hora aproximada y ubicación. Era la oportunidad que esperábamos. El operativo de captura se ejecutó en la madrugada del 3 de febrero. Movilizamos 120 elementos de fuerzas especiales, helicópteros de asalto, vehículos blindados, equipamiento de última generación. No podíamos permitir errores. Si fallábamos, el Tigre desaparecería durante meses y su célula ejecutaría ataques con venganza multiplicada. El rancho objetivo estaba en valle, rodeado de cerros que proporcionaban posiciones de observación ideales. Establecimos perímetro exterior con francotiradores que cubrían todas las rutas de escape, perímetro interior con infantería lista para asalto directo, reserva estratégica para responder a contingencias. Los helicópteros permanecerían en espera a 10 minutos de vuelo, listos para evacuación médica o refuerzos según necesidad. La coordinación era perfecta sobre papel, pero en combate real siempre surgen variables impredecibles. A las 4:30 de la madrugada, nuestros observadores reportaron llegada de 3 vehículos al rancho. 8 individuos descendieron fuertemente armados, estableciendo perímetro de seguridad antes de que llegara el vehículo principal. 30 minutos después, pick-up blindada se detuvo frente a la construcción principal. De ella descendió hombre que nuestro equipo de inteligencia identificó inmediatamente mediante reconocimiento facial. El Tigre en persona, acompañado de 4 sicarios más. En total, teníamos 13 objetivos confirmados dentro del perímetro. Di orden de espera. Necesitaba que iniciaran su reunión, que bajaran guardia, que se sintieran seguros. A las 5:15, con primeras luces del alba iluminando las montañas orientales, di orden de asalto. El operativo se desplegó con precisión milimétrica que solo años de entrenamiento conjunto pueden producir. Los francotiradores neutralizaron simultáneamente a 3 sicarios que vigilaban el perímetro exterior, disparos suprimidos que no alertaron a los demás. Equipos de asalto avanzaron desde 4 direcciones diferentes, usando cobertura natural del terreno, comunicándose mediante señales manuales para mantener silencio absoluto hasta el último momento. Cuando estábamos a 50 metros, uno de los sicarios percibió movimiento y gritó «alarma». En ese instante, todo explotó en caos controlado. Mis hombres se lanzaron hacia las posiciones enemigas mientras los helicópteros rugían sobre el valle, proyectores iluminando el rancho con intensidad de mediodía artificial. El mensaje era claro: resistencia era inútil, escape imposible, rendición la única opción racional. Algunos sicarios intentaron combatir, disparando ráfagas salvajes hacia sombras mientras nuestros elementos avanzaban con disciplina táctica. Fueron neutralizados en segundos. Otros intentaron huir hacia los vehículos, buscando escape suicida que fue cortado por francotiradores que reventaron neumáticos y motores con precisión quirúrgica. El Tigre intentó refugiarse dentro de la construcción principal, arrastrando consigo a 2 sicarios. Fue error fatal. Equipos de asalto rodearon la estructura, lanzaron gases lacrimógenos por ventanas, gritaron advertencias de rendición por megáfonos. Después de 5 minutos de resistencia inútil, la puerta se abrió. Los 2 sicarios salieron primero, manos en alto, tosiendo violentamente por el gas. Después salió el Tigre, intentando mantener dignidad imposible mientras lágrimas involuntarias rodaban por mejillas curtidas por décadas de violencia. Fue derribado boca abajo, esposado con eficiencia brutal, registrado exhaustivamente. El operativo había durado 16 minutos desde el inicio del asalto hasta la captura completa. 13 sicarios neutralizados, incluyendo a el Tigre capturado vivo, ninguna baja de nuestro lado, ni siquiera heridos. La captura del Tigre desencadenó consecuencias
que reverberaron por toda la estructura criminal regional. En las 72 horas siguientes, ejecutamos operativos coordinados basados en información recuperada del rancho, donde encontramos teléfonos celulares, computadoras portátiles, documentos físicos que revelaban estructura organizacional completa de su célula. Capturamos a 23 operadores adicionales, desmantelamos 12 casas de seguridad, incautamos arsenal que incluía lanzacohetes, explosivos plásticos y equipo de comunicación militar robado. Más importante aún, interrumpimos operación de tráfico de fentanilo que movía mensualmente cientos de kilos hacia Estados Unidos, generando ganancias estimadas en decenas de millones de dólares. La Fiscalía Federal construyó caso sólido contra el Tigre por múltiples delitos que garantizaban décadas en prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de operar desde dentro. Fue pequeña victoria en guerra que se mide en décadas, pero victoria significativa que salvó vidas, desarticuló operaciones criminales, envió mensaje inequívoco de que el crimen organizado enfrentaría consecuencias sin importar cuán poderoso se creyera. Los medios de comunicación cubrieron extensamente la captura, algunos con narrativas sensacionalistas que distorsionaban hechos, otros con análisis serios que contextualizaban el operativo dentro de estrategia más amplia contra narcotráfico. Políticos de diversos partidos intentaron apropiarse del éxito, pronunciando discursos vacíos sobre seguridad, mientras bloqueaban presupuestos para equipamiento militar o reformas judiciales necesarias. Es el circo predecible que acompaña cualquier operativo de alto perfil en México, donde todos quieren fotografiarse con victorias, pero nadie quiere asumir responsabilidad por fracasos. Pero mientras políticos daban conferencias de prensa y medios publicaban titulares, mis hombres regresaban a la rutina de patrullajes diarios, retenes nocturnos, operativos de inteligencia que nunca cesan, porque sabíamos que la captura del Tigre, por significativa que fuera, no terminaba la guerra. Su célula ya estaría reorganizándose bajo nuevo liderazgo, posiblemente alguien más joven, más violento, menos predecible. Otras células verían su captura como oportunidad para expandir territorios, desencadenando potencialmente nueva ola de violencia por disputas territoriales. El narcotráfico mexicano es hidra de múltiples cabezas, donde cortar una genera dos más, fenómeno que hemos observado repetirse durante décadas de combate. La única forma de realmente derrotar a esta hidra es atacar simultáneamente sus múltiples dimensiones. Fuerza militar contra células violentas, justicia eficiente contra corrupción institucional, desarrollo social contra pobreza que alimenta reclutamiento, cooperación internacional contra demanda de drogas. Pero esa estrategia integral requiere coordinación entre instituciones que frecuentemente operan con agendas contradictorias, liderazgo político con visión de largo plazo que trascienda ciclos electorales, inversión económica sostenida que actualmente se desvía hacia proyectos inútiles. Mientras esas condiciones no se materialicen, los militares seguiremos siendo primera línea de contención contra caos, combatiendo síntomas de enfermedad social que requiere tratamiento más profundo del que podemos proporcionar mediante operativos armados. Regresé a Elota una semana después de la captura del Tigre. Quería ver personalmente cómo la población estaba respondiendo, si percibían cambios tangibles en seguridad, si nuestra presencia militar estaba generando confianza o resentimiento. Recorrí calles del municipio conversando con comerciantes, maestros, líderes comunitarios. Las respuestas eran complejas, matizadas de formas que desafían narrativas simplistas de victoria o derrota. Algunos expresaban alivio genuino, relatando que por primera vez en años podían operar negocios sin extorsión semanal, que jóvenes podían salir en las noches sin temor de reclutamiento forzado, que familias dormían tranquilas sin balaceras, interrumpiendo madrugadas. Otros mantenían escepticismo nacido
de décadas de promesas incumplidas, recordando operativos anteriores que generaron paz temporal, seguida por resurgimiento más violento del crimen. Varios compartían preocupación sobre represalias que el narco podría ejecutar contra comunidad percibida como colaboradora con autoridades. Escuché cada testimonio con atención respetuosa, sin ofrecer garantías que no podía cumplir, sin minimizar sus miedos legítimos. Les dije la verdad, no podía prometerles que el narco estaba derrotado definitivamente, no podía garantizarles que nunca más enfrentarían violencia. Lo que podía prometerles era presencia militar sostenida mientras el gobierno federal nos mantuviera en la región, respuesta inmediata ante cualquier amenaza, compromiso personal de nunca abandonarlos a su suerte. Vi en sus rostros mezcla de esperanza y resignación que caracteriza a mexicanos que han vivido demasiado tiempo bajo sombra del crimen organizado. Durante esa visita a Elota, un anciano se acercó después de reunión comunitaria, dijo haber vivido 82 años en el municipio, haber visto pasar gobiernos y cárteles, haber enterrado familiares asesinados por violencia que parecía no terminar nunca. Me agradeció por el operativo que había neutralizado a El Tigre, por la presencia militar que permitía a sus nietos asistir a escuelas sin miedo, pero después preguntó algo que quedó resonando en mi mente durante semanas. General, ¿cuándo podremos vivir sin necesitar soldados armados para sentirnos seguros en nuestro propio país? No tenía respuesta satisfactoria para esa pregunta, todavía no la tengo. La verdad incómoda es que México ha normalizado militarización de seguridad pública como respuesta a colapso institucional de policías y sistemas judiciales. Hemos normalizado que niños crezcan viendo patrullas militares como parte del paisaje cotidiano, que escuelas organicen simulacros de balaceras junto a simulacros de terremotos, que familias planifiquen rutas alternativas para evitar retenes del narco. Esa normalización es síntoma de fracaso colectivo mucho más profundo que cualquier victoria táctica puede remediar. Los militares mexicanos nunca debimos convertirnos en policía permanente. Nunca debimos asumir responsabilidades que corresponden a instituciones civiles. Pero cuando esas instituciones colapsan por corrupción, incompetencia o infiltración criminal, alguien debe llenar el vacío. Y aquí estamos, combatiendo guerra urbana en nuestro propio territorio, protegiendo civiles contra enemigos que no usan uniformes ni respetan convenciones de combate. Es realidad que no pedimos, pero que asumimos, porque el costo de no hacerlo sería entregarle el país al crimen organizado. Los meses siguientes a la captura del Tigre transcurrieron en ciclo ahora familiar de operativos, patrullajes, inteligencia, breves momentos de calma, seguidos por nuevos brotes de violencia. Su célula se fragmentó en grupos más pequeños que peleaban entre sí por control de rutas y territorios. Esa fragmentación generó paradoja típica de estrategias de captura de líderes. Reducimos capacidad operativa de organización grande, pero aumentamos número de grupos independientes más impredecibles y dispuestos a violencia extrema para establecer reputación. Durante marzo y abril enfrentamos docena de incidentes menores, balaceras entre células rivales que pusieron en riesgo a civiles, intentos de establecer retenes ilegales que repelimos inmediatamente, sicarios capturados que proporcionaban información sobre estructuras que cambiaban constantemente. Es guerra de desgaste, donde victorias tácticas no se traducen automáticamente en paz sostenible, donde cada problema resuelto genera dos nuevos que requieren atención. Mantuve a mis hombres enfocados, rotando unidades para prevenir agotamiento, reforzando entrenamiento continuo, asegurando que mantuvieran ventaja profesional sobre enemigos que también aprenden y adaptan, pero podía haber cansancio acumulándose en rostros familiares, peso psicológico de meses de combate continuo sin perspectiva clara de finalización. El desgaste psicológico
en soldados que enfrentan operaciones contra insurgencia prolongadas es fenómeno bien documentado. Estrés postraumático, dificultades para reintegrarse a vida familiar, desconexión emocional como mecanismo de defensa. Implementamos programas de apoyo psicológico, rotaciones más frecuentes, espacios para que mis hombres procesaran experiencias sin juicio, pero recursos eran limitados, demandas infinitas. En mayo de 2025 recibí órdenes de preparar transición de comandancia en Sinaloa. Mi rotación estaba programada para junio, después de 18 meses liderando operaciones en la región. Es protocolo estándar diseñado para prevenir que comandantes individuales desarrollen vínculos que podrían comprometer objetividad o crear vulnerabilidades ante corrupción. Comprendía la lógica institucional, pero sentía responsabilidad personal hacia población de Lota y otros municipios donde habíamos establecido presencia. Me preocupaba que mi sucesor no mantuviera mismo nivel de compromiso, que presiones políticas resultaran en reducción de presencia militar, que avances logrados con tanto sacrificio se evaporaran en semanas. Pasé últimas semanas documentando exhaustivamente lecciones aprendidas, estrategias efectivas, contactos clave con líderes comunitarios, debilidades de células criminales identificadas mediante inteligencia acumulada. Quería asegurar que mi sucesor tuviera todas las herramientas para continuar trabajo que habíamos iniciado. También organicé reuniones de despedida con autoridades locales, líderes comunitarios, familias de soldados que habían servido bajo mi comando. Fueron encuentros cargados de emociones complejas, gratitud por esfuerzos realizados, tristeza por despedida, ansiedad sobre futuro incierto. El anciano que me había preguntado cuándo podrían vivir sin soldados asistió a una de esas reuniones. Me agradeció nuevamente, después preguntó si volvería algún día. Le dije honestamente que no sabía, que mi siguiente asignación dependía de necesidades institucionales que estaban fuera de mi control. Me abrazó con fuerza que sorprende en alguien de su edad, susurrando que rezaría por mi seguridad donde quiera que me enviaran. Ese abrazo resume para mí significado profundo de servir como militar en México. No combatimos por glorias abstractas o intereses geopolíticos distantes, combatimos por personas reales, con nombres y rostros, por ancianos que merecen vivir últimos años en paz, por niños que merecen futuro sin violencia normalizada. Mi último día al mando en Sinaloa fue 10 de junio de 2025. Amaneció con cielo despejado, temperatura agradable que contrastaba con tensión emocional que sentía. Realicé inspección final de instalaciones, reuniones con mi Estado Mayor, traspaso formal de comandancia general que me sucedería. Era oficial competente con experiencia sólida en operaciones similares, pero inevitablemente implementaría su propio estilo de liderazgo, tomaría decisiones diferentes a las que yo habría tomado. Tuve que aceptar que mi tiempo en Sinaloa había terminado, que debía confiar en que instituciones militares continuarían misión que va más allá de individuos. Antes de partir hacia mi siguiente asignación, conduje una última vez por el Lota. Las calles estaban animadas con actividad comercial normal, niños jugando en parques, familias caminando sin urgencia ni miedo visible. Era imagen de normalidad que meses atrás parecía imposible. No podía atribuirme crédito exclusivo, era resultado de esfuerzos colectivos de cientos de soldados, colaboración de civiles valientes, coordinación entre instituciones, pero sentía satisfacción de haber contribuido tangiblemente a mejorar vidas concretas, de haber cumplido juramento de proteger a mexicanos, incluso cuando eso significaba enfrentar enemigos dispuestos a matar sin vacilación. Mientras salía del municipio por última vez, mirando por espejo retrovisor cómo las calles desaparecían en distancia, pensé en todas las batallas libradas, en soldados heridos,
en sicarios capturados, en familias que pudieron continuar viviendo. Pensé en preguntas sin respuesta sobre cuándo terminará esta guerra, sobre si estamos realmente avanzando hacia solución definitiva o simplemente administrando violencia en ciclos interminables. No tengo respuestas definitivas, solo certeza de que mientras México necesite soldados dispuestos a pararse entre el caos y la civilización, habrá hombres y mujeres que respondan ese llamado sin importar el costo personal.